Bien, buenas tardes de nuevo. Estamos aquí en Amigos de la India. Hoy es martes 24 de marzo del 2020. Vamos a hacer la sesión número 55 de los misterios del yoga. Debido al tema del coronavirus, no podemos realizar las clases en nuestro local, en Barcelona, sino que lo estamos haciendo vía telemática. Por lo tanto, la clase no es presencial, es virtual, pero a efectos prácticos, si hay unión, el efecto prácticamente va a ser el mismo. Como de costumbre, la presentación incluye dos fotografías iniciales de dos cuadros de Nicolás Roerich. El de la derecha, de la pantalla superior, tenemos los montes Himalayas cubiertos de nieve y reflejando la luz del sol como si estuvieran incandescentes. Para este estudiante representa la iniciación. Y en la parte complementaria, la izquierda inferior, vemos las mismas montañas nevadas y una referencia clara a la tradición esotérica o religiosa mediante los símbolos de los edificios de la stupa. Venimos de un camino de aspiración y llegamos arriba a un camino de iniciación. El trecho intermedio entre las dos diapositivas, entre las dos imágenes, sería el sendero del discipulado, aunque de punta a punta esta diagonal es el sendero del discipulado. Bien, como de costumbre, todas las presentaciones os pongo esta primera, esta afirmación, que procede del primer capítulo de los Misterios del Yoga. Dice así: los verdaderos esoteristas y discípulos espirituales trabajan con la sustancia débica que produce la luz, y que los magos negros lo hacen con la sustancia elementaria que vivifica las sombras. Como muchas veces hemos hablado, somos conciencias solares actuando dentro de cuerpos karmáticos, cuerpos caducos, cuerpos que no tienen radiación propia. Se trata que mediante el proceso de la reencarnación consigamos al final limar, purificar la sustancia contenida en los átomos simiente hasta que llegue un día que esos átomos simiente se puedan liberar, se puedan destruir. Esto, como de costumbre, sucede en una iniciación muy avanzada, muy adelante, pero el objetivo de los humanos es vivenciar la experiencia de la cruz, que es vivir dentro de la forma, liberarse de la forma mediante el tema de la muerte, que es decir, la gran renunciación. En esta diapositiva nos quedamos en la anterior clase, en la sesión 53. Estamos en el capítulo 12. Vamos a hablar de la gran invocación como mantra de la nueva era. Dice este capítulo, tiene por objeto aclarar ciertas dudas acerca de esta plegaria mundial, analizando sus tres particularidades esenciales: su procedencia, su significado y su finalidad. Nos ha sido preguntado, dice Vicente, muy frecuentemente cuál era nuestra opinión acerca de este mantra y si lo considerábamos eficaz como sistema de ayuda en un mundo aparentemente desquiciado en sus valores morales y en creciente caos psicológico y social, en vez de emplear técnicas concretas de ayuda internacional, tal como las que emplea la Cruz Roja, las Naciones Unidas, a través de sus departamentos de servicios, sus agencias, ya sea la UNESCO, la OMS, la FAO, el UNICEF, etc. O el servicio espontáneo y desinteresado individual o grupal en momentos de crisis mundiales, tales como aquellas en que se abate sobre la Tierra alguna espantosa calamidad provocada por los propios hombres o por los elementos geológicos. Curiosamente, esto debió de ser escrito en los años 70 o principios de los 80 y parece que se está refiriendo nuevamente al día de hoy con la crisis del coronavirus famoso y el miedo que ha generado. Estamos hablando del mantra de la gran invocación y la pregunta que le formulan a él es lo siguiente. Vamos a ver. ¿Cómo es posible que usted crea en este mantra cuando sabemos que si el esoterismo tiene un carácter esencialmente práctico, es mejor ir a ayudar directamente con dos brazos, una cabeza, dos pies, dos manos? ¿Precisamente para qué? Porque es más eficaz, aparentemente, esa ayuda que no invocar, hacer una plegaria. En el fondo, cuando le llamamos a la gran invocación plegaria, nos delatamos a nosotros mismos porque tenemos una procedencia todos como muy cristiana, muy devocional, no muy mística. Claro, la pregunta tiene su enjundia. El papel no está, a mi modo de ver, como estudiante de esta materia, no está reñida la contribución voluntaria a Cruz Roja, Naciones Unidas, a UNICEF, etcétera, y el empleo de la gran invocación. Es más,
creo que son actitudes o comportamientos complementarios, actividades de servicio complementarias. Uno puede ayudar a una ONG y al mismo tiempo estar precisamente cada día invocando. Uno invoca por un lado y evoca lo que tiene, no más de lo que cree, lo que lleva dentro, nada más. Continúo. Dice, podríamos decir, y esto puede afirmarlo cualquier persona sensata, que practicar el bien en el nivel que sea siempre es bueno, y es una expresión del espíritu de fraternidad y de solidaridad. Sin embargo, nos recalca Vicente, cuando hablamos de mantras o de invocaciones nos referimos a una nueva técnica de servicio en el área extensa de necesidades dentro de la humanidad. Podríamos definir científicamente esta técnica como el poder creativo de la mente removiendo los éteres planetarios por el impulso de la buena voluntad. ¿Qué sugiere esto? El remover los éteres planetarios por el impulso de la buena voluntad. ¿Qué creéis que podría ser? ¿No sugiere nada? Bueno, lo que hacemos todos a la vez no, uno nada más. Ahora os calláis. Mira qué bien. Cuando hablamos de mantras o de invocaciones nos referimos a una nueva técnica de servicio en el área extensa de necesidades dentro de la humanidad. Dice, podríamos definir de forma científica esta técnica como el poder creativo de la mente removiendo los éteres planetarios por el impulso de la buena voluntad. En realidad, si supiéramos el potencial manásico que atesoramos y muy especialmente el poder que tiene la gran invocación, utilizándola cada día estaríamos incendiando los éteres planetarios. Esto lo hemos contado muchas veces. La gran invocación sirve para todo. Lástima que se siga utilizando como si fuera el Padre Nuestro, en plan de pedir. No, la invocación no es pedir, no es pedir para el yo separado. Es pedir para toda la humanidad, el mayor bien para el mayor número. Y cuando uno invoca la luz, sabemos por experiencia, lo que aparece muchas veces es lo que creemos que no es la luz, es decir, las crisis, las oportunidades de renovación. Y si de estas oportunidades salimos nuevos, es decir, nos dejamos la piel como la serpiente, es decir, nos mutamos, evidentemente habrá servido la crisis. Si no, estamos condenados a repetirla pasada una década o unos años. ¿Lo vemos más o menos? Sigo adelante. Dice, esta frase define el alcance del proceso que, como observarán, engloba simultáneamente el poder de pensar y la capacidad de amar. En una síntesis de equilibrio natural, ambos aspectos constituyen la base de toda posible creación. Aplicada a esta creación, a los éteres planetarios, tenemos en marcha un proceso de redención de la sustancia, constituyente de dichos éteres. Y si tenemos en cuenta que es a través de los éteres que circula toda forma posible de energía dentro del universo espiritual y físico en el cual vivimos, sumergidos, comprenderemos también la importancia de remover creativamente los éteres, invocando energías de tipo superior. Primeramente, cuando hablamos de la palabra remover, ¿qué significa? A ver, yo trabajé haciendo masas y cosas de estas, de pastelería, y sabíamos que había que remover las cosas, ¿no? Había que amasar, ¿no? ¿Con qué objetivo? Por ejemplo, las masas que tienen levadura, ¿para qué se amasan? Para que la levadura se extienda bien y cuando se le aplique calor, que haga una creación, un crecimiento homogéneo, ¿verdad? Porque si no se hace así y queda levadura en una parte de la masa y en la otra no, la que no tiene no va a crecer exactamente igual. Por lo tanto, si nosotros mentalmente utilizásemos la gran invocación, lo que haríamos sería invocar el fuego, invocar a estos espíritus del fuego que empezarían a revertir los éteres, lo más denso lo eliminarían, harían un vacío en la parte más donde estamos nosotros los humanos y acabaría viniendo que una precipitación de una sustancia nueva, un éter más refinado, y ese éter más refinado que nos va a traer una crisis. ¿Por qué? Porque tenemos un apego muy grande a lo conocido,
a lo que se tiene que ir y tenemos una reacción contraria adversa a lo nuevo, a pesar de que anhelamos algo nuevo. Pero lo anhelamos siempre y cuando no perdamos el apego que tenemos a lo conocido. ¿Queréis comentar algo? Gloria, ¿qué te parece? Tardáis mucho en responder. Elena. Bueno, yo creo que en todo esto que se ha dicho desde el principio, ¿no? A veces hemos estado en unas etapas donde te parecía que era mucho más práctico ayudar con las manos o con el movimiento que hacer este tipo de invocación, ¿no? Luego luego poco a poco vas comprendiendo y desde luego yo creo que es un método eficaz, aunque claro, ya sabemos que el resultado no va a venir como nosotros queremos, ¿no? Vendrá de otra manera, claro. ¿Os resuena algo ese dicho popular aquí en España, país católico por excelencia, ejemplo claro de catolicismo? ¿A Dios rogando y con el mazo dando? Sí, claro. No está reñido la oración, la meditación, la comunión interna, es decir, el diálogo interior, con que uno si tiene que construir algo físico, hoy por hoy lo que no podemos pretender es invocar a los devas, a los ángeles, para que nos construyan una calle en condiciones, ¿no? O que nos hagan un puente. ¿No será mejor que debemos invocar sustancia, buscar práctica sustancia, invocar a los devas? ¿Para qué? Para que con su presencia realmente se establezcan las condiciones para que quien tiene que dar la orden, tiene la potestad de construir el puente, por ejemplo, lo haga. Claro, tiene que haber un aspecto práctico, es decir, al Dios rogando es el aspecto tal vez es práctico, pero lo entendemos como muy abstracto, porque tú pides, invocas, pero no sabes qué resultado va a haber. Y con el mazo dando, que es con los pies en tierra y la mente donde debe de estar. Es decir, por mucha mente abstracta que tengamos, no debemos olvidar que estamos con los pies en la tierra, en el plano más denso. Por lo tanto, entendamos lo que eso significa. Eso no quiere decir que no tengamos ni luz ni amor. Tenemos mucho seguramente. Pero estamos donde estamos. Y esa coordenada espacio-tiempo, es decir, mente abstracta, mente concreta, se debe de vivir de manera armónica. Claro, si uno peca de exceso de entusiasmo y que con invocar o decretar, porque esto es lo mismo, los decretos últimamente circulan por las redes de WhatsApp de yo decreto que el coronavirus no haga nada. Bueno, pues sigue haciéndolo, sigue haciéndolo. Como no se trabaje de una forma consciente un grupo en el mundo, esa vacuna que tanto se anhela o ese fármaco, que parece ser que ya existe, por cierto, ya existe desde hace muchos años para otro tipo de enfermedades, otro tipo de virus, y parece ser que en este caso es bastante eficaz. Pero si no hay una mente que tiene los pies en tierra y lo pone en práctica, eso no se construye. Ahora, ¿nosotros qué hacemos cuando invocamos? Posibilitar que alguien en el mundo reciba la inspiración. Ese es el trabajo nuestro. Porque claro, no somos ninguno especialista en biología, ¿no? ¿Verdad que no? No somos infectólogos ni nada por el estilo. Por lo tanto, hemos de entender que nuestro trabajo está invocar. Y quien tenga que ser, lo hará. El gran problema de la gran invocación es que la gente se cree que porque invoca, uno tiene derecho a presumir que, bueno, pues mira, yo tengo una anécdota que nos sucedió cuando cayó el muro de Berlín, allá en el año 89 creo que fue, si no me falla la memoria, de que cuando esto sucede pensé, digo, mira, ha valido la pena tantos años con la gran invocación. Y a lo largo de los años han habido acontecimientos en la Tierra que me han dicho, caramba, ya me parecía a mí que la gran invocación tenía poder. Y cuando la he aplicado a países, etcétera, etcétera, han habido cambios. Pero he sido yo uno de los muchos que internamente están haciendo ese trabajo. Y la gran invocación, ya lo sabemos por experiencia, que tiene más poder en voz alta que en silencio. ¿Continúo? Dice, nos hemos referido a redención de la sustancia. En esta frase, aparentemente sin sentido, reside la explicación del misterio de nuestra procedencia divina y de nuestro destino creador. En la redención de la sustancia. Es lo que hemos hablado antes de que estamos con la primera diapositiva, estamos construidos, nuestra conciencia vive dentro de cuerpos
que son karmáticos, una sustancia que necesita ser redimida. Por lo tanto, la prueba, si nos atenemos a los pétalos del corazón, el pétalo de la redención de la materia es Capricornio. Precisamente, a través de la redención de la materia se consigue liberar al Prometeo. El Prometeo es el alma, la conciencia que está prisionera de la forma. Fijaos el trabajo que tenemos que hacer, redimir sustancia. Dice, más adelante explicaremos, dice Vicente, el significado de esta idea. Por el momento nos atendremos al hecho práctico que se destila de nuestro juicio analítico sobre el aspecto invocativo que ha de producir revulsión en los éteres y determinan en los mismos una gran catarsis redentiva que pondrá en circulación un tipo de energía cada vez más sutil, potente y resolutiva. La técnica de la invocación es eminentemente mental y por lo tanto científica en todos sus aspectos expresivos. Hemos considerado oportuna esta pequeña introducción debido a que en forma acrecentada los seres humanos responden al aspecto mental de su naturaleza psicológica y van introduciéndose progresivamente en un campo propicio a la actividad creadora. Tenemos términos como catarsis redentiva, actividad creadora. La técnica de la invocación es eminentemente mental y por lo tanto científica, en todos sus aspectos de expresión. ¿Con cuál de estas ideas os sugiere alguna reflexión? Revulsión de los éteres, catarsis redentiva, redención de la sustancia, la invocación es eminentemente científica, etcétera. ¿Aportáis algo? Bueno, a mí me gusta el término ese de catarsis redentiva, sí, porque claro, esto es una cosa que cuesta mucho, ¿no? Hemos dicho, recitamos la gran invocación, que es un mantra muy hermoso, luz, amor, todo es muy... que va a venir la luz y el amor por ahí volando y va a aparecer aquí, ¿no? El caso es que hay que comprender qué es esto de la catarsis redentiva. O sea, es romper materia que está cristalizada ya y que nos sirve para poder... que esto se efectúa en la revolución de los éteres, ¿no? Exactamente. Cuando uno invoca, lo que hace que se provocan unos remolinos de energías a nuestro alrededor que nos acaban limpiando ¿de qué? Pues el llama, el espejismo del vehículo etérico, con lo cual a nivel cerebral somos conscientes más de la presencia del alma, tenemos más energía para más resolución, para trabajar en el plano físico. Necesitamos el espejismo propio del vehículo emocional, que se llama espejismo, es decir, esa falsa e imaginativa, a veces o casi siempre, creencia en el alma y conocimiento supuesto, pseudoconocimiento del alma, y sobre todo, a nivel manásico, que es la parte más refinada que debemos trabajar, nos elimina precisamente esa ilusión que tenemos de lo que es el sendero y de lo que es el alma. Digo ilusión porque es el espejismo de la mente. Por lo tanto, lo que hace la invocación es limpiar. La gran invocación puede servir para todo. A mí me ha ido muy bien, la sigo utilizando y en cierto momento de mi vida en los grupos, hace años tuve que utilizarla para hacer una limpieza a fondo porque no era el tipo de grupo que uno quería para el servicio. Además, no estaba preparada aquella gente para el servicio. Así de claro. ¿Continúo? Además, Jesús, para el aspecto creativo, primero se ha de pasar por la catarsis redentiva, ¿no es verdad? Claro, porque si uno quiere... No se puede construir una forma mental si antes no te has cargado lo que está mal, ¿no? Es que el problema de los humanos es que vamos construyendo, nos dejamos atrás una hilera, un reguero de muertos. Es decir, de proyectos que no han tirado adelante porque no hemos sido capaces de coger el toro por los cuernos. Es decir, no hemos redimido la sustancia. El único milagro que debemos hacer es redimir la sustancia. El Buda, cuando el Buda de lo que es la raza atlante, el que conocemos como la encarnación del príncipe Siddhartha, de Gautama Buda,
Hemos de entender que la gran aportación que hace, porque Tauro precisamente nos habla de la creación del vehículo emocional, es cómo purificar el vehículo emocional, el deseo, ¿para qué? Para percibir la clara luz. Claro, nosotros vivimos el mundo emocional. El mundo emocional es la octava inferior del plano del átomo búdico permanente, vehículo de la tríada espiritual, el amor, la integración, el constructor de puentes, todas estas palabras que tanto significan o supuestamente significan. Sin embargo, nos hemos quedado con un resultado y cada día nos decimos que nos tenemos que desapegar, que debemos de matar el ego, de no apegarnos. A ver, si uno cada día está haciendo lo mismo y no tiene un resultado práctico, quiere decir, a mi modo de ver, lo que nos dice Vicente aquí, la técnica de la invocación es básicamente mental y en todos sus efectos, científica. ¿Qué quiere decir científica? Pues que se van anotando los resultados y se van extrayendo conclusiones. Y si uno repite continuamente una cosa y no le da ningún resultado, debería entender entonces que el método científico le obliga a ¿qué? A cambiar de rumbo. ¿Por qué se llama ciencia? Perdón. Básicamente porque cuando uno expone su método, la metodología que ha utilizado para obtener un resultado, y otro la sigue, porque esto se hace así, y da los resultados, lo comprueban varios, eso es ciencia. Si solamente lo puede comprobar uno, hay algo que no ha hecho bien, o no ha explicado lo que ha hecho, que también sucede. Perdón. Por lo tanto, tenemos en nuestras manos un poder increíble. Ahora, hemos de perder el miedo a la catarsis redentiva. El que se mete en el camino espiritual ya sabe que pasando de puerta en puerta, cada puerta es más estrecha. Por lo tanto, se debe dejar más materia. En la primera puerta es muy ancha, entra casi todo el mundo, en la segunda no. Y al final te tendrás que poner a dieta de deseos, de falsas percepciones para conseguir un resultado práctico. Perdón. Paso a la siguiente. Dice, cuando hablamos de invocación como de una técnica mental, nos estamos refiriendo también a una oportunidad de nuestros tiempos sin parangón alguno en la historia del planeta. La oportunidad nos la brinda la constelación de Acuario, con sus inmensas posibilidades de desarrollo mental y técnico, y también por la infusión del gran misterio de paz. Infusión del gran misterio de paz, consecuencia directa de ciertas fuerzas cósmicas que maneja el Señor de Acuario, el Señor de la constelación, y que transmite a los espacios siderales a través de las esplendentes estrellas que constituyen sus centros cósmicos de actividad. Dice Vicente, no vamos a adentrarnos, sin embargo, en consideraciones sobre esta cósmica grandeza, sino a referirnos solo al aspecto más asequible a nosotros y que podemos centralizar en la palabra oportunidad. Acordaos que él hablaba de la oportunidad, ¿os acordáis la semana pasada? Cuando hablaba de la oportunidad, que era la característica del iniciado, ¿os acordáis de aquello? Constelación de Acuario, recordemos que la constelación de Acuario canaliza el quinto rayo de investigación o ciencia. Por lo tanto, si la jerarquía planetaria constituye el quinto reino, ¿qué quiere decir esta presencia del Señor de Acuario, de estas energías? Pues ni más ni menos que se va a construir algo nuevo. Y además no olvidemos que el planeta, los dos planetas que manifiestan energías prácticas en este sentido, bueno, hay varios, pero básicamente el quinto rayo entra por Venus. Pero que Urano, realmente tiene la misión ni más ni menos de construir lo nuevo sobre la ruina de lo anterior. Uno ha provocado la catarsis de la materia, de la sustancia, pero que hay un propósito de construcción clarísimo. Hemos deconstruido para volver a construir de nuevo, pero decimos, ¿y esto para qué? Pues muy sencillo, porque la casa no estaba perfectamente construida. No estaba de acuerdo con este canon acuariano, básicamente que engloba un grado de conciencia que es hoy por hoy inimaginable. No es todo lo que nos han explicado, es algo mucho más profundo. No es solo la idea del séptimo rayo, sino de una síntesis que todavía no estamos acostumbrados
a vivenciar. Esta crisis del coronavirus, con todo el miedo que genera, va a obligar a mucha gente a vivir con menos cosas a partir de ahora. Está previsto así. No vamos a volver a las andadas, ¿eh? Los bancos se fusionarán, cerrarán muchísimos comercios, se activará el comercio online y la gente va a trabajar en sus casas aquellos que puedan. Todo trabajo de oficina o asesoramiento se va a hacer cada uno en su casita, teletrabajo y ya está. ¿Qué quiere decir? Que las condiciones de vida se van a endurecer. Probablemente dentro de unos años nos rebajarán las pensiones. Tendremos que vivir con lo mínimo y tal vez sea el momento de aplicar una medida muy acuariana, una renta básica universal. Te dará para lo mínimo y tendremos que conformarnos con ello porque de otra forma no vamos a poder vivir, a no ser que la humanidad despierte y en lugar de actuar a la brava, es decir, de la forma incorrecta actúe de manera científica. Y entonces sí que se provocará una auténtica redención de la sustancia. Habrá un cambio radical porque se podrá aflorar un dinero que está oculto y está en manos de quien realmente no merece tener, las fuerzas de la oscuridad. Y este dinero debe pasar a las fuerzas de la luz para cumplir el propósito de la era de Acuario, que no es tanto el tema de la paz, sino de la justicia. Con sus inmensas posibilidades de desarrollo mental y técnico y también por la infusión del gran misterio de paz, consecuencia directa de ciertas fuerzas cósmicas que maneja el Señor de Acuario, la paz. A todos nos da miedo, nos gusta la palabra la paz porque realmente la asociamos a la calma del vehículo emocional, del plexo solar. Pero no olvidemos una cosa, no puede haber paz mientras no haya el cumplimiento karmático por delante. La falta de cumplimiento karmático es la injusticia, ¿eh? Que la gente tenga problemas y no le paguen es karma suyo, evidentemente, pero es debido a que en vidas pasadas no obró de forma correcta. Eso nos ha pasado a todos, por lo tanto, mientras estemos en este planeta, que tiene esta característica, nuestro amado Logos planetario, nuestro amado Brahma, tiene esas características. Y nosotros que estamos con él, estamos trabajando para que él pueda liberarse de ellas. No olvidéis que él hace su trabajo, pero nosotros somos los peones. ¿Lo vemos claro esto? Estamos dispuestos a que venga el día de la oportunidad a nuestras vidas. Es ahora, ¿eh? Ahora en este momento con la crisis del coronavirus y los años que nos queden de vida, que hay que pensar que serán menos de los que hemos vivido, por supuesto, tenemos que estar atentos, prestos para ver la oportunidad de cambio. Continuamos. Dice, por esta oportunidad única y durante un ciclo de más de 2000 años, el planeta Tierra estará bajo la protección de Acuario. Todas las escuelas esotéricas del mundo son conscientes de esta oportunidad y se preparan de forma intensa a los discípulos mundiales para este acontecimiento sin precedentes. La jerarquía y el propio centro de Shambhala están ajustando sus recursos y estableciendo las requeridas condiciones planetarias para recibir las inmensas y potentísimas energías que han de producir la síntesis espiritual y el reajuste de todas las reservas mundiales en orden a la espiritualidad en todos los departamentos de la actividad humana, culturales, religiosos, políticos, psicológicos, científicos, filosóficos, artísticos, etcétera, 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 etcétera. Bonito, ¿verdad? Aquí no pone económicos, pero es lo mismo, ¿eh? Tanto da, también están. ¿Lo veis? ¿Veis a dónde nos va a llevar la entrada de este rayo de la constelación de Acuario? Ojo, porque la mente, cuando se sube a la cima de la montaña, la mente es luz, ¿eh? Luz de la materia y luz del espíritu. ¿Lo vemos o no lo vemos? ¿Tenéis algo que aportar de esta? Isabel, ¿quieres decir algo? Gloria, Milagros. ¿No? Continúo. Dice, la catarsis etérica ha empezado ya hace bastantes años. Está escrito en los años 70 o principios de los 80, siendo los grandes avances científicos alcanzados en estos finales del siglo XX solo una pequeña muestra de la tremenda potencialidad de las energías que van penetrando en el planeta Tierra a través de las fisuras
que va dejando en los éteres planetarios la aurora de este nuevo día acuariano que se acerca. La catarsis etérica ha empezado ya hace bastante tiempo, es decir, la revulsión de los éteres, siendo los grandes avances científicos alcanzados en estos finales del siglo XX solo una pequeña muestra de la tremenda potencialidad de estas energías que van penetrando en el planeta Tierra a través de las fisuras que van dejando en los éteres planetarios la aurora de este nuevo día acuariano que se acerca. Ha habido un anhelo muy grande por parte de la humanidad de tener cosas como el teléfono móvil, ¿no? Por ejemplo, de tener una máquina que simplificara el trabajo rutinario, los ordenadores, la computación. Eso ya lo tenemos. Eso ya se sabía de forma empírica a través de las matemáticas. A ver, eso se sabía a través del estudio de los números que se podría conseguir. Ahora lo hemos conseguido. Prácticamente tenemos de todo menos una cosa que todos conocemos. Te conocemos de la literatura, de la fantasciencia y de cosas así por el estilo, del famoso teletransporte. ¿Quién sabe? Igual ya existe. De lo que se nos está hablando en el fondo es de tener una conciencia capaz de ¿qué? De percibir lo más sublime. Pero cuidado, esta tecnología necesariamente exige una síntesis, es decir, una sencillez de vida que creo que todavía la gente no está acostumbrada. De ahí que las crisis sean necesarias. Esto ya empezó. Él cuando desencarna, la informática existía a nivel de bancos y de grandes sistemas. No había aquellos ordenadores pequeños, aunque ya lo sabía, pero no tenían el carácter práctico que tienen ahora. El PC ya estaba inventado. El año 82 luego lo patentó, IBM lo sacó al mercado, pero no eran ni muchísimo menos lo que es ahora. No sé qué hubiera dicho en estos momentos, pero básicamente sus palabras creo que se ajustan como anillo al dedo. Empezó en el siglo XX, en el último tercio, cuando digo en el último cuarto de siglo, perdón, y realmente va a tener su culminación en el año 2025, finalizar el primer cuarto del siglo XXI. ¿Por qué? Porque estos 50 años han sido de una expansión tecnológica abismal y al mismo tiempo de un abandono de las formas caducas de expresión. Todavía no hemos llegado al cenit de esa cuestión, pero poco a poco ya se va vislumbrando hacia dónde nos encamina. ¿Alguna aportación de esta diapositiva o paso a la siguiente? Dice, la insistencia general a hablar y a pensar en términos de grupo y de trabajar en forma mancomunada para resolver problemas y situaciones internacionales, así como el espíritu de libertad y de disconformidad social que vemos por doquier, muestran otra de las formas típicas de Acuario que en un despliegue de valores absolutos debe mostrarle al ser humano la verdadera senda de la espiritualidad y del cumplimiento universal. En aquel momento no había redes sociales virtuales como ahora. Dice, la insistencia general al hablar y a pensar en términos de grupo y de trabajo en forma mancomunada, en forma agrupada, ordenada, para resolver problemas y situaciones internacionales, así como el espíritu de libertad y disconformidad social que vemos por doquier, y características acuarianas. Es muy servicial, le gusta el servicio, pero su individualidad no se puede perder. El acuariano para eso es muy sensible. Tampoco le podemos decir a un acuariano que haga esto o aquello si su conciencia realmente no lo indica. Muestran otra de las formas típicas de Acuario, que en un despliegue de valores absolutos debe mostrarle al ser humano la verdadera senda de la espiritualidad y del cumplimiento universal. Claro, vamos a entrar en esta era, así como en la era de Piscis, el carácter del pisciano medio era el ejemplo a seguir para la era de Piscis. Resulta que para esta era, por alguna razón, las características piscianas, ascendente o sol o algún planeta destacado, el servicio en general, este pétalo de la renovación, de lo nuevo, por ahí viene toda la novedad, realmente será el referente para esta humanidad. Por lo tanto, tengamos el sol o no lo tengamos en Acuario, o no tengamos nada directo con esta energía en nuestra carta, debe de manifestarse en nuestra conciencia, porque una de las características del discípulo, siguiendo el método científico, es la continua renovación. Cuando estemos muy seguros y muy contentos de una conquista espiritual, que sepamos que nos estamos cristalizando. Cuando demos las cosas por hechas, estamos volviendo al pasado. Fijaos a qué nos obligan. Es como si nos hubieran puesto
una candela debajo de las plantas de los pies, ¿verdad? Estaríamos moviéndonos continuamente ¿para qué? Para no quemarnos los pies, ¿verdad? Pues exactamente la energía acuariana opera algo parecido en nosotros. De ahí que continuamente se estén buscando matices nuevos. ¿Por qué? Porque lo caduco ya no vale. Acordaos que el cántaro famoso de agua, de sabiduría, obliga a reinventarlo todo, no de conocimiento, de sabiduría, que es no se acaba nunca. Eso es una ánfora de agua, uno va echando el agua, y el agua no se acaba nunca, porque es la sabiduría, es la luz del alma, con mayúsculas. ¿Continúo? Dice, la técnica invocativa es una técnica individual de contacto, pero al utilizarla en grupo y persiguiendo fines nobles y cooperativos, se convierte en el más formidable poder en manos de los seres humanos para producir unidad y síntesis espirituales, las dos grandes metas de Acuario, como vida evolutiva, síntesis, unidad y síntesis. Curiosamente, aquí hay un matiz. ¿Veis el matiz, la diferencia entre la unidad y la síntesis? Yo no. ¿Os parece que es lo mismo síntesis que unidad? Síntesis es la manifestación monádica, el propósito. Y unidad es lo que como almas, como conciencias necesitamos. Uniformidad es como personalidades. De ahí que la unidad o unanimidad es la unión de almas, pero no basta eso, no basta. Hay que ir profundizar un poco más, que sería manifestar ese espíritu de unidad de manera continua. ¿Lo vemos mejor ahora? Sí, se ve mejor. Se ve mejor. Es una interpretación mía, ¿eh? Eso cada uno dice Ya, las dos grandes metas. es que a veces parece que unidad sea la reunión de todo, ¿no? Que parece síntesis, pero según lo tú dices no es lo mismo, claro, tiene No, otra porque mira, connotación. además se le pone el calificativo de espiritual, síntesis espiritual, vale. Cuando en la escuela nos decían hay que ser sintéticos, quiere decir que es de tener el esfuerzo de presumir en 3-4 palabras una frase, un pensamiento que cuando se desarrolla da para mucho. Claro, esto se puede hacer aprendiendo, pero para aprender a hacer esto debe uno vivenciar el proceso catársico personal de renunciar a lo caduco. ¿Y cómo sabe uno que es caduco? Estando continuamente alineado con el alma. La mejor forma de saber si uno se equivoca o no es meditar cada día y hacer de su vida una meditación. Cuando esto lo consigue, la propia intuición, la propia alma se le manifiesta de una manera u otra clarísima. Flashes, y al final se va a alimentar de estos flashes, no se va a alimentar de la lectura o estudio de los libros sagrados, porque él ya es un conocedor de la materia. Y con una frase, con 2 palabras, puede hablar y horas sobre el tema y con conocimiento de causa. Dice, la técnica invocativa es una técnica individual del contacto, pero al utilizarla en grupo y persiguiendo fines nobles y cooperativos se convierte en el más formidable poder en manos de los seres humanos para producir unidad y síntesis espirituales, las dos grandes metas de la era de Acuario como vida evolutiva que constituyen para nuestro logos planetario la oportunidad de realizar en su aura etérica de proyección o de vida aquella gran catarsis de redención o purificación a la que todos sin distinción podemos contribuir conscientemente con nuestro esfuerzo y nuestra buena voluntad. Esto viene como anillo al dedo porque esta mañana me habían propuesto un conocido nuestro el tema de la gran invocación. Trabajar sobre la gran invocación por el tema del coronavirus, porque evidentemente la clave de la solución del problema está en el empleo correcto de la gran invocación. Imagino que esto lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Cuando hay problemas, cuando hay enfermedades así que se extienden rápidamente por el mundo, conflictos bélicos, en la gran invocación está la clave. Concretamente en la segunda gran invocación, la de 1940, esa que yo utilizo y que invoca ni nada más ni menos a las señores de la liberación. Invoca el primer rayo, la destrucción de todo aquello que está caduco ya, que no vale. Como hemos utilizado muchas veces esta invocación, que son muy pocos grupos que la utilizan, ¿nos parece que en el fondo
Esta crisis que ha venido es consecuencia de esta técnica invocativa que tanto nosotros como otros grupos en todo el mundo continuamente están utilizando. A ver si podéis decir todas alguna cosa, ¿eh? ¿No decís nada? Paso a la siguiente diapositiva. Tengan ustedes presente que ajustándonos a los requisitos previos de buena voluntad y practicando la técnica de la invocación, este poder de dirigir mentalmente las grandes corrientes de energía abiertas a la sagrada distribución planetaria, estamos cooperando estrechamente con nuestro logos planetario, con aquel que es nuestra luz, nuestro amor y nuestra vida. La técnica de la invocación en nuestro mundo y en el momento presente se ha convertido en una técnica de servicio y por medio de ella nos capacitamos para recibir dignamente al Señor dentro del cual vivimos, nos movemos y tenemos el ser. ¿Qué dos posibles interpretaciones tiene esto? Por un lado, que formamos parte del cuerpo del Logos planetario, que somos Él prácticamente, o que realmente como chispas divinas, como mónadas, lo que va a hacer la gran invocación a la larga es acercarnos a qué? A esa síntesis espiritual de la que hablábamos en la anterior diapositiva, ¿verdad? De que digamos, ese Señor dentro del cual vivimos, nos movemos y tenemos el ser. Solamente tenemos la referencia del planeta Tierra y decimos abiertamente que es el cuerpo físico del Logos planetario. Vamos a decirlo así, de esta manera. Es decir, a través del cual Él se manifiesta, pero hay que decir que Él no se manifiesta. No se manifiesta porque los seres humanos todavía no hemos hecho el trabajo de reconocernos como que, como dioses en potencia. Es decir, nosotros esencialmente somos dioses, sí, pero ¿qué manifestamos? En manifestación no tenemos esa capacidad. Básicamente porque la invocación no la hemos encaminado en el sentido, en el camino correcto. ¿Alguna cosa que podáis aportar? ¿No? Continúo. Dice, no existe gloria más grande en nuestro mundo que cooperar conscientemente con Él, con el Logos, y trabajar espiritualmente bajo la inspiración de la idea de que bajo sus divinas impresiones y con la ayuda de Cristo, el gran mensajero, nuestra tarea ha de ser la más gigantesca aportación a la evolución planetaria en su conjunto. Esta afirmación es propia de alguien que ha tenido una iniciación superior, porque como mónada se reconoce bastante, no del todo por supuesto, pero reconoce precisamente lo que hay, esa identificación con la mente de Dios, del Logos, que se acontece en la tercera iniciación, un flash, y a partir de ahí uno se siente con él. Y evidentemente no habrá día en que no tenga oportunidad de demostrarlo. Y necesita del aspecto amor, la energía que canaliza, que expresa este arquetipo, el Bodhisattva, para poder que trabajar lo más sublime con lo más denso que es el mundo de la materia. Si no fuera por el amor que actúa como argamasa, como esencia vinculativa, cohesionadora, no podría hacerse el trabajo del discipulado en el planeta Tierra. Y por lo tanto, el Logos planetario no se podrá manifestar nunca, ni en nosotros ni en su medio ambiente. Dice, con esta requisitoria de base podemos emprender ahora el estudio de la gran invocación con una nueva fe y con un renovado espíritu de comprensión. Fijaos para lo que sirve la gran invocación, no para tranquilizar el plexo solar como hay gente que la utiliza, y hay gente que la utiliza como si fuese el rosario, y desde el punto de luz tararí que te vi, que la luz, el amor y el poder. Yo he visto gente que tiene prisa recitando la gran invocación, y son muy pocos, tengo que decirlo abiertamente, que la van recitando y parece que estén vivenciando cada una de sus estrofas. Creo que ese segundo es el camino correcto, la vivencia personal, pero esta vivencia debe ser tan libre que cuando venga una crisis al quien invoca, quien utiliza la gran invocación, sepa dar las gracias. Porque cuando uno invoca hay una respuesta, pero lo que viene generalmente no es de nuestro agrado. Continúo. Procedencia de la gran invocación.
Dice, la gran invocación es un mantra de carácter solar. ¿Qué significa un mantra de carácter solar? Elena. Que procede del Padre, ¿no? Procede del Sol, por decirlo de alguna manera, que es, sí, de carácter solar, que es todo nuestro contorno, el planeta Tierra y todo el sistema solar, ¿no? Es un mantra solar. No es que técnicamente, él lo explica que bueno, que realmente el mantra viene de arriba, ¿no? Viene de arriba. Yo creo que mi opinión personal es que el mantra en la gran invocación, si se trabaja de manera correcta, vincula al discípulo con la logia de Sirio. De hecho, es el trabajo de los maestros. El maestro, cuando alcanza la quinta iniciación, ya tiene automáticamente le dan la primera de la logia de Sirio. El gran invocación es para contactar con el maestro del logo solar. Pero eso, dicho de esta manera, queda muy bonito, muy espectacular, pero tiene poco carácter práctico, porque la gran invocación, el objetivo que tiene es ni más ni menos que despertar, por un lado, la conciencia crística y por el otro lado, alinear perfectamente la personalidad. ¿Cómo se consigue? Se consigue focalizando la conciencia en la mente. Si realmente nuestra actividad diaria está regida por la mente, tarde o temprano la gran invocación va a resolver otro enigma. Así como el Padre Nuestro sirvió para quitar el plexo solar, porque vamos a decir las cosas como son, la humanidad estaba como estaba, ahora se trata de que demos un paso más. Tranquilizó el plexo solar y en algunos, el Padre Nuestro, la oración de la Iglesia Católica, de las iglesias cristianas y del resto de las religiones, consiguieron acercarse tímidamente a lo que es el chakra cardíaco, es decir, el famoso camino que hay de los místicos, de que la religión esté formada por feligreses, por fieles seguidores que básicamente tienen un carácter místico. Predomina la creencia, pero hay que decir una cosa, no es lo mismo la creencia en vistas a una trascendencia, que sería el contacto con el centro cardíaco, el corazón, que la creencia de manifestación de que solamente existe lo manifestado, lo físico, lo denso. Por lo tanto, ahí no hay trascendencia, ahí lo que hay es un enriquecimiento de la personalidad, que es lo que se en muchos seguidores o en los grandes dirigentes de las regiones mundiales. Demasiado poder, demasiada preferencia por el aspecto material, y luego no se ve ni en sus rostros ni en su actuación precisamente una clara decantación hacia lo más abstracto, lo más sublime, que sería en este caso el corazón. Lo digo porque si realmente hubiera esa orientación hacia el mundo del corazón, el mundo arquetípico, esa profunda devoción al gran ideal, ese profundo misticismo, esos grandes templos que continúan haciéndose en todo el mundo no tendría ningún sentido, porque allí donde uno esté está el templo. El templo es uno mismo, la propia alma, el vehículo causal. Si esto lo entendemos así, lo demás sobra. ¿Qué se ha conseguido? Bueno, hay que decir una cosa, la evolución es muy lenta. Y al mismo tiempo, como es lenta, es muy segura, en el sentido de que para que un paso adelante esté bien aposentado, el karma se encarga a través de 1001 oportunidades de dar 4 o 5 hacia atrás, hasta que uno abre los ojos, comprende la situación y ya se encamina definitivamente. Por eso es tan importante que entendamos que por mantra solar es aquel que nos acerca a la conciencia más sublime, entiendo. No tanto de que proceda del logo solar, que seguramente sí, pero eso tiene un carácter para nosotros, diré anecdótico, en tanto y en cuanto si la gran invocación nosotros no somos capaces de provocar con ella una catarsis en la personalidad, es decir, una integración, primeramente un alineamiento, previamente un aquitamiento de los vehículos, un alineamiento, una integración, y convertir a la personalidad en el agente del alma en los planos karmáticos, realmente la gran invocación no nos sirve para nada, ¿eh? En el planeta Tierra tenemos mucha información, muchísimos mantras, y creo que poca capacidad manásica. Hay un grupo norteamericano que se llama la ciencia mental, que trabajan es como una iglesia organizada, que trabajan a base del pensamiento, de mantras, de invocaciones, oraciones, etcétera. Y los evangelistas algunos grupos utilizan mucho el poder del rezo, de las invocaciones. Todo es invocar, ¿eh?
Lo que pasa es que nosotros llamamos la gran invocación porque mantenemos un carácter laico, aunque hablamos de Dios y a muchísima gente la palabra de Dios le chirría bastante, la palabra Cristo le chirría bastante, de ahí que hace unos años se hiciera una versión más light, porque había pueblos, sobre todo los que son países como ejemplo Holanda, que son luteranos básicamente, le chirriaba mucho eso del Cristo, y luego toda esta idea, pseudo idea de igualitaria de la era de Acuario, del feminismo, de poner en lugar de hombres, poner seres humanos. ¿Por qué? Porque había gente, mujeres que se molestaban porque el hombre, es que palabra hombre en las lenguas latinas significa arquetipo, es un arquetipo y en plural engloba lo masculino y lo femenino. Por lo tanto, no se debería hablar nunca de hombres y mujeres. Cuando estamos hablando de el hombre como arquetipo, no como sexo. ¿Lo entendemos un poquito? Dice, en un concilio planetario celebrado en 1943, después de una gran crisis dentro de la jerarquía y cuando todo parecía indicar que Alemania iba a ganar la guerra, lo cual hubiese significado en aquellos momentos de tensión planetaria el triunfo del mal sobre el bien, estuvieron presentes unos enviados celestes representativos del poder cósmico del gran Señor de nuestro universo. Este es el logos planetario. Imagino que entendéis que universo es precisamente ni más ni menos el sistema solar. Nosotros en el esoterismo, en teosofía, al universo le llamamos el sistema solar. Lo demás son otros sistemas solares. Tiene que haber un sol y unos planetas. Tiene que haber un alma y una personalidad. Lo entendemos, ¿no? Quienes llevaban el mensaje de aliento y de renovada fe en el bien supremo y la garantía del triunfo de la bondad y la justicia sobre la maldad y el desorden. Enviados celestes representativos del poder cósmico del gran Señor de nuestro universo. Llevaban el mensaje de aliento y de renovada fe en el bien supremo y la garantía del triunfo de la bondad y la justicia sobre la maldad y el desorden. Es una forma muy hermosa, muy bella, de decir precisamente que el mantra en este tiene la gran potestad de alinearnos directamente con esta energía. Energía que tiene una procedencia muy elevada. Energía que, si lo miramos bien, en el fondo es la que emana la propia mónada, ¿no? Por lo tanto, ¿qué quiere decir la gran invocación? Pues que habrá un momento, cuando tengamos determinada expansión de conciencia, que vamos a trabajar con puro fuego. Y que va a ser precisamente la gran invocación, que ya lo es si se sabe hacer bien, la destructora de todas las formas caducas. ¿Sigo adelante? Dice, la intercesión solar afirmó el poder del Shambhala y de la jerarquía, y aquel mismo año, cuando el sol progresaba hacia el norte, se tuvo la seguridad de que el mal había sido ya vencido pese a los espectaculares triunfos de Alemania y de sus aliados de Italia y del Japón, y que ya nada podía detener la victoria de las huestes del bien. Hubo el concilio y se da el mantra. Hay que entender que este mantra lo deberían de conocer perfectamente, la jerarquía, imagino, y que precisamente los embajadores del logo solar lo que trajeron fue algo especial para darle el impulso definitivo al mantra. Esta expresión de fuerza solar tuvo tres amplias vertientes. Primera, los cerebros de los científicos alemanes que trabajaban para producir la bomba atómica fueron etéricamente desconectados del mundo de los significados mentales, en donde se hallaba la fórmula final que, aplicada científicamente, debería producir la fisión del átomo y el control de la energía nuclear. Fijaos qué cosa más maravillosa, ¿no? Hay quien dice que tal vez ellos sí que descubrieron la energía nuclear, pero que por algún motivo no creyeron en ello. De hecho, se ha llegado a decir algunas veces que eso se descubrió, pero que no creyeron que se pudiera llevar a cabo. Fijaos, como una bomba atómica, una bomba lanzada al enemigo. Y otros dicen que realmente eso pasó,
que se hizo y se hizo la prueba en Rusia. Yo esto he leído muchas versiones, no lo sé. Pero es muy elegante, además muy poético, decir que determinado tipo de ángeles nubló el entendimiento de los científicos animales, y los desconectó de la parte más elevada, ¿verdad? Donde estaba la fórmula de lo que es el algoritmo, la reacción nuclear, ¿no? Es una cosa muy interesante a tener en cuenta. Por lo tanto, esa invocación sirvió ¿para qué? Para que los ángeles hicieran su trabajo. Dice segundo, se aumentó la potencialidad de las fuerzas aliadas en Europa. La participación de Norteamérica en la contienda fue, como ustedes saben, decisiva e implicó la derrota de Alemania. Esto lo sabemos todo porque la historia nos lo ha demostrado y sobre todo hay que decir una cosa. Alemania fue la que generó el conflicto, pero Alemania infligió un castigo terrible y eso lo estamos pagando ahora. Y tercero, se diseñó un mantra solar, la gran invocación, de potencia superior a la que desarrolló el Padre Nuestro en la era de Piscis, pero de carácter netamente mental y por lo tanto volitivo y preponderantemente invocativo. ¿Veis la diferencia entre el Padre Nuestro y la gran invocación? Por lo tanto, aquellas conciencias que no sean netamente mentales, cuando utilizan la gran invocación, ¿qué están haciendo? Lo mismo que con el Padre Nuestro, nada. Por eso hay muchos grupos que todavía se les ve un carácter netamente cristiano, en el sentido de que todo vale, todo es bueno, cada uno está en su momento, no aparece la línea impar. La gran invocación es mantener la línea impar a flote. Acuario es un quinto rayo, no es un rayo de lolailos, es un rayo de científicos, no de personas que tanto les da una cosa que otra, no. Ante todo, concisión y sobre todo una gran voluntad. Cosa que, por lo que uno puede apreciar, cuando nos hemos encontrado en reuniones, el aspecto voluntad no siempre se manifiesta en aquellos compañeros, compañeras que dicen o avalan con su experiencia la presencia del área de Acuario. ¿Queréis aportar algo antes de pasar a la siguiente diapositiva? ¿No? Vamos a pasar. Si bien este mantra no se dio a la humanidad hasta el año 1945, una vez finalizada la guerra y utilizando como canal propicio el potentísimo y angustioso clamor invocativo de la humanidad pidiendo ayuda y alivio a tantas tensiones y a tantos sufrimientos pasados, su poder fue utilizado de inmediato por la jerarquía, por los iniciados y por los discípulos mundiales en contacto con aquella. Uno de estos grandes discípulos, la señora Alison Bailey, tuvo el honor de recibir telepáticamente el texto de la gran invocación a través de uno de los grandes seres allegados a Cristo y a su obra, el maestro Hualhul, más conocido en nuestros estudios esotéricos bajo el sobrenombre de El Tibetano. O sea, en el 45 se le da a los demás, pero ese mantra fue utilizado durante unos años por la propia jerarquía y por destacados iniciados, discípulos de tercera y de cuarta. Se les dio ¿para qué? Para que lo utilizaran. ¿Con qué finalidad? Esclarecer los éteres y acabar el sufrimiento en el plano físico. Acordaos que en la guerra mundial murieron muchas personas, ¿no? Pero no se destruyó ni ninguna vida, se destruyeron cuerpos físicos. El alma, la vida con mayúsculas, la conciencia, no se destruye de esa manera, para nada. Al alma se la puede matar a través de la mentira y el engaño, pero no con el acto físico de destruir el cuerpo físico. Es más, el alma se libera de la esclavitud del cuerpo físico cuando se produce la muerte. Jesús, Dime. Y las tres partes de la gran invocación, o las tres invocaciones, las tres grandes que invocaciones. son una, sí. ¿La recibió Alice Bailey, las tres? No, bueno, Alice Bailey es la encargada de darlas a conocer. Bueno, ya sé que, pero fue ella la que las dio a conocer, las tres todas. partes. Ella ha sido la encargada por la jerarquía, por el maestro Kutumi. Digo maestro Kutumi, ella es discípula de Kutumi. Entonces, en un momento determinado, ella recibe un aviso. No explica muy bien qué pasó, dice que estaba no sé dónde y bueno, sintió una voz, no se sabe, esto no, cada uno lo interprete como quiera. Entonces él le plantea este trabajo, ella no sabemos quién fue en vidas pasadas, entiendo que debió de ser una escritora, un escritor o una escritora muy conocido, igual algún día nos enteraremos de quién pudo ser, porque lo que tienen sus libros es que están escritos maravillosamente.
Yo tengo que decir que como presentación como la del tibetano no he encontrado otra. Y eso que Blavatsky, también le asesoró, lo que pasa es que a Blavatsky no le podía dictar porque estaba en otro mundo, ¿no? Prácticamente. Pero con Bailey sí que lo pudo hacer. Con Bailey, además, ella explica en la biografía que era ella al final la que leía en la mente de él. Él le preparaba como una carpeta, allí está lo que tienes que poner, escribir. Y a escribir. Y la verdad hay que decir que hizo un trabajo increíble. Y fijaos los miles de páginas que escribió, las conferencias que dio, los borradores que tuvo que hacer. En fin, prácticamente cuando uno ve todo lo que sucedió, dices, caramba, qué vida, señor, qué vida. Y madre de 3 criaturas, 2 matrimonios, bueno, una vida de discípulo. Ella dice en la biografía que la vida del discípulo es muy dura. Pues sí, 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 en esos niveles es muy, muy dura. Y discípulo mundial, ¿por qué? Porque su trabajo tuvo una repercusión mundial. Lo vemos como el de Vicente. O sea que Vicente no ha sido tan conocido porque básicamente era español y sabéis que el karma nuestro no permite que ciertas cosas, ¿no? Si Vicente Beltrán hubiera nacido en Francia, hubiera nacido en la Gran Bretaña, prácticamente a la misma altura que Krishnamurti y otros más, ¿eh? Porque vamos, ha hecho un trabajo impecable. Lo que sucede que bueno, pues tenemos el karma que tenemos y Santas Pascuas. Entonces, el tibetano se la enseña y se ve por lo que hasta que encontraron las palabras adecuadas. Y también explican que el Cristo cada mañana la utiliza. Bueno, eso es una forma simbólica de decir que es una salutación, básicamente. ¿Continúo? Dice, este adepto había trabajado ya en el pasado utilizando sus portentosos conocimientos acerca de la vida cósmica, inspirando a la señora Elena Petrovna Blavatsky. En unión con otros adeptos, la gigantesca obra cumbre de toda la posible sabiduría esotérica denominada la doctrina secreta, así como contribuido con su personal aportación al establecimiento de la sociedad teosófica. Y luego dice en el asterisco abajo, la nota de página dice, cuya clave psicológica de la doctrina secreta se halla en el libro Un tratado sobre fuego cósmico de Alison Bailey, que es un tratado muy complejo. Yo recomiendo que lo leáis, son 1000 páginas, merece la pena profundizar un poco, hay una infinidad de leyes increíbles para trabajar, pero es que en la doctrina secreta está escrito de una manera muy atlante, no hay un delineamiento claro, está todo mezclado, pero yo os la recomiendo, a pesar de los pies de página que hay, que son larguísimos, a pesar de las palabras sánscritas. ¿Por qué lo recomiendo? Porque tiene una energía para mí de primer rayo muy buena. A mí cuando tenía la costumbre sana, creo que era, cada verano leerme un tomo, hace ya bastantes años que dejé la costumbre esta, la verdad que me iba muy, muy bien, ¿eh? Muy bien. Eso sí que tiene algo que te atrapa. Tiene algo que te atrapa. Y es que ha sido dada por un maestro, por la jerarquía planetaria. Eso es lo que te atrapa, ni más ni menos. Continuo, dice, la transmisión del texto fue telepática, según dijimos anteriormente, y su futuro análisis e interpretación por parte de Alison Bailey y sus inmediatos colaboradores de la Escuela Arcana, escuela esotérica proyectada inicialmente por Madame Blavatsky. ¿Sabéis esta historia, no? En los papeles, cuando ella decide empezar a escribir, daba conferencias, empezaba a escribir en una revista textos del tibetano, hubo un montón de gente que realmente se interesó por la meditación. Y en esos momentos parece ser que acudieron a ella unos que habían estado con la señora Blavatsky y le entregaron una serie de cosas de ella. Entonces este grupo era de Los Ángeles, estaba en Crotona, y entre los papeles de la Blavatsky había uno que hablaba de que quería que la sección esotérica de la sociedad teosófica se denominara Escuela Arcana. Escuela Arcana es escuela de misterios, arcana, de oculto en tanto a misterio, de ahí el nombre de misterios del yoga, lo que no está revelado todavía del yoga. Y ella fue entrenada además a nivel teosófico por dos personas, dos mujeres, que fueron entrenados discípulos de Madame Blavatsky. Por lo tanto, ella tuvo una transmisión iniciática muy clara. Es decir, la información le vino de primera mano. Eso es muy importante, hay que remarcarlo. Incluso hubo uno muy famoso, que no recuerdo el nombre, que se fue con ellos también. Un secretario de aquí en Estados Unidos se fue con ellos. Hubo un grupo que marchó. Eso siempre pasa, ¿no? Dice, fueron netamente intuitivos y aunque en un principio había causado cierta extrañeza y alguna desorientación, conforme se fueron estudiando analíticamente las ideas universales que contenía la gran invocación y comprobado
sus efectos en los éteres, se llegó a la conclusión de que realmente la gran invocación era un mantra solar. Yo recuerdo unos papeles de los años 50 que cayeron en mis manos, y no sé si todavía los conservo, que hablaban de la gran invocación como la gran, no, de los años 30, perdón, que hablaban de la gran invocación como la gran invocación, o 40, de la gran invocación de luz. Gran invocación de luz se llamaban. Bueno, porque lo que invocaba es la luz, evidentemente. Invocaba la luz, la luz. Lo que pasa es que la luz tiene una pequeña particularidad, revela todo aquello que tiene luz y lo que no lo tiene también. Se llegó a la conclusión de que realmente la gran invocación era un mantra solar gestado en fuentes cósmicas con la bendición del Señor del mundo, y que antes de ser transmitido al mundo, Cristo lo había dinamizado con el infinito amor de su corazón y depositado en manos del maestro de Ka, aprovechando la afinidad de la mente de este adepto con la de la señora Bailey. Fijaos, el tibetano, según palabras de Vicente Beltrán, es un maestro de la logia de aquí, de la Tierra, que mantiene una vinculación estrecha con el logos de Mercurio. De ahí el tema de la curación esotérica y el tema del reino de Ébico, del contacto que tienen los conocimientos. Y en palabras de Vicente, es el maestro de la jerarquía que más información tiene, más conocimiento tiene de cosmología, de rayos, de energías, de devas, etcétera, y de evoluciones. No quiere decir que sea más. Y se dice incluso, dijo, que el propio Sanat Kumara, el regente planetario, le consulta periódicamente también. Imaginaos. Yo un ¿Sabéis que el día tibetano? leí, Jesús, Sí, de que el sí. maestro tibetano es el embajador entre el primer rayo y el segundo, entre el segundo y el tercero. O sea, como si Pudiera yo ser. lo Que es, leí, no sé. pero tienes que entender, o hay que entender que para ser el embajador tiene que tener contacto con los logos de esos rayos. Son logos de la Osa Mayor. Por lo tanto, sí que realmente a través de Mercurio puede tener esa vinculación. No olvides que el cuarto rayo, Mercurio, está en el medio. Entonces, a través de ello sí que puede tener contacto. Claro, sí, ahí sí que está bien explicado. Sí, sí, sí. Él fue, una encarnación suya fue Aryasanga, un reformador del budismo, lo sabéis esto, ¿no? Sí, Juan Hul fue, y aparte aquí en Europa tuvo dos, el filósofo Clinas y también el Meister Eckhart. Meister Eckhart, que de unos textos del 1200 y pico, siglo XIII creo que es, y el alemán, un místico alemán, muy conocido en su momento y con una mente muy clara. Además, si habéis leído algo de él, que en internet está, se parece bastante a esto, ¿eh? Una mente muy clara, una prosa que te transmite algo que dices, caramba, me gusta, me gusta. ¿Continúo? Ya queda poco, ¿eh? Dice, resumiendo el proceso de la gran invocación en relación con sus fuentes de procedencia, podemos decir que su gestación tuvo un origen cósmico, debido a una gran necesidad mundial, a una crisis dentro de la jerarquía y a la invocación planetaria del Señor del mundo, con respuesta solar, es decir, del propio Logos o Dios del universo. El término de la Guerra Mundial en el año 45, con la victoria de las fuerzas aliadas, que en aquellos momentos históricos representaban a las fuerzas del bien, en aquellos, después no, la transmisión de la gran invocación son hechos consustanciales que hay que tener en cuenta cuando examinemos el significado esotérico de la misma. ¿Qué nos sugiere aquí el tibetano? Pues que sin el uso de la gran invocación, tal vez, las cosas no hubieran sido tan fáciles. Y fueron dificilísimas, complejísimas, muy complejas, muy complejas. Pero bueno, se hizo el trabajo. Y lo que nos debemos de preguntar si nosotros ahora, con la gran invocación, estamos dispuestos a enfrentarnos precisamente a ese gran demonio que ha entrado en la Tierra, llamado coronavirus o forma mental egregor. Yo no sé si habréis visto un egregor planetario alguna vez, no tengo ni idea, este tema no lo hemos tocado egregores pequeños, ¿no? Si supierais cómo es este egregor o pudierais verlo, seguramente os aterrorizaría. Tanto es así que a mí la verdad me ha impactado, y es de las veces que me he sentido como, no diré impotente, como decir, caramba, hay mucho trabajo por hacer, pero es que esto sobrepasa. Luego uno ve que no, ve que si somos muchos y la gran invocación acaba
emitiendo ese poder regenerador que tiene dentro, es decir, lo emiten los que utilizan la gran invocación, ese egregor hará un trabajo, pero no hará un trabajo de destrucción masiva como pretende. No sé si me he explicado bien. Pensad que ese egregor, Jesús, era el morador del umbral, ¿o no? Ese ser es un ser, y además no puedo explicar mucho, pero imaginaos el globo terráqueo. Mira que el globo terráqueo es grande y es un ser que domina un país entero. Ya no digo más. Ya sé que en España hay otro también, en todos los países hay estas cosas, en Cataluña también, y nosotros cada uno llevamos uno, un hermano que está ahí, que decimos que cuánto sé, pues ese es el morador del umbral, la parte densa, la parte mente concreta, y esa parte hay que derribarla. Ahora, para derribarla va a hacer mucho daño, mucho daño. A fin de cuentas, cuando uno mira la Segunda Guerra Mundial, ¿qué ve? La lucha entre ¿qué? El morador del umbral y ¿qué? Y el ángel de la presencia. ¿Lo veis así? El nazismo, si lo miramos en la distancia, en el fondo, ¿qué es? Un orgullo, una separatividad increíble, creerme que yo soy el pueblo elegido, es decir, a mí me han escogido. Perdona, han escogido a toda la humanidad, no porque tú tengas capacidad manásica, que la tienes por evolución, porque como alma te has individualizado antes que los demás, en periodos anteriores, por eso comprendes mejor el mundo manifestado. Aquellos que son hijos de la tierra, evidentemente no tienen capacidad ni de pensar ni de tirar muy adelante. Eso ya lo sabemos, ¿no? No es ningún secreto. ¿Continúo? Veamos primero el texto de la gran invocación. Creo que lo conocemos todos, ¿no? Dice él, desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Luego lo vamos a explicar cada una de las de las estrofas. Dice, desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Y luego el colofón, las energías de la luz, el amor y el poder, la tríada, el gran triángulo, restablezcan el plan en la tierra. ¿Qué estamos pidiendo? ¿Qué estamos invocando con la gran invocación? La primera, la mente de Dios, la luz. Dios es luz, básicamente. ¿Qué estamos haciendo? Abriendo el camino para que esa luz acabe iluminando que nuestra mente finita, nuestra mente material, ¿no? Que realmente el descenso de la luz a la tierra lo que nos va a aportar es trascendencia a nivel manásico. Vamos a pensar en términos de inclusividad. ¿Lo vemos así? No olvidemos que el quinto rayo, aparentemente, la primera etapa, separa, pero cuando se sube a la cima de la montaña, integra. Es ver la luz dentro de la luz. Segunda estrofa. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, claro, a ver, el Dios en la parte más profunda que tiene, la energía de cohesión por excelencia, amor, el aspecto búdico, ¿no? El aspecto hijo, el aspecto de Cristo cósmico, vamos a hablar así. Que venga este espíritu hacia la tierra, a los corazones, a la parte más interna de los seres humanos. Por lo tanto, entendamos que para utilizar la gran invocación debemos tener una integración clara de la personalidad y sobre todo en un momento dado, fusión con el alma, porque de lo contrario no tiene ningún sentido lo que invocamos. Que afluye amor a los corazones de los hombres y decimos que la revelación, que es el Cristo, y al mismo tiempo la gran renunciación, retorne a la tierra, es decir, que esa energía, aquí pone retome, pero es retorne a la tierra, ¿eh? Porque las translaciones que ha hecho la R, pues ha salido una M, ¿no? La N se ha convertido en una M. Entonces entendamos que lo que tenemos que hacer nosotros es convertirnos en Cristos andantes, en seres que aceptamos nuestro karma, llevamos dignamente nuestra cruz y que somos capaces de ¿qué? De evocar una respuesta positiva a la demanda del resto de la humanidad. Y luego dice, desde el centro donde es decir, lo más sublime, lo más arquetípico, lo más profundo, Shambhala, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito, que no sabemos muy bien qué es, no lo sabemos todavía, guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. Este propósito,
que los maestros conocen y sirven. Bien, en las reglas de magia blanca que hay en el discipulado, en el número 5 de los rayos, para iniciados, habla de que cuando se pasa el ojo de la aguja, que es la iniciación, la cuarta, uno se encuentra que no hay absolutamente nada, pero ahí está Dios, ahí está la mónada, el Padre. ¿Y qué hay? Nada que la mente concreta y los sentidos puedan percibir. Es tan sutil, tan profundo y tan trascendente que a todo eso le llamamos algo desconocido, podemos llamarle propósito. ¿Pero qué es el propósito? Básicamente es la síntesis. Pero si decimos síntesis y propósito son similares, debe ir acompañado a una revulsión de nuestra propia conciencia en el mundo de la personalidad, de tal forma que nosotros debemos ser ya portadores de una expansión de conciencia que lo pueda atestiguar. Por lo tanto, sabemos que es la voluntad de Dios, claro que es la voluntad de Dios, pero conocemos nuestra voluntad interior. Lo más complejo para nosotros será responder al aspecto Padre, pero cuidado, a través del aspecto Hijo, del desarrollo de la conciencia, del aspecto crístico, vamos conociendo cada vez más cómo es el Padre. Dice el propósito que los maestros conocen y sirven. Técnicamente los maestros no conocen el propósito de Dios, lo conoce Shambhala. Y lo que hacen los maestros en sus meditaciones, sus trabajos internos, que nunca paran y están de manera individualizada, es una cosa muy, muy compleja de explicar, es estar en comunicación con lo más sublime y vía mónada personal, reciben ese propósito, porque si uno recibe, es consciente del propósito de su propia mónada, esta, como es una con Dios, evidentemente también lo recibe, digo yo. Dice, luego termina, dice, desde el centro que llamamos la humanidad, la raza de los hombres, que se realice el plan a través del amor y de la luz, se selle la puerta donde se halla el mal. Esto es bastante obvio, ¿no? Es muy esotérica y al mismo tiempo muy sencilla de entender. ¿Qué hay? ¿Qué impide que en este momento en el planeta Tierra se pueda vivir un periodo de prosperidad espiritualmente hablando? Es decir, tengamos las necesidades cubiertas, pero no tengamos la acaparación y la manía de acaparar todo. Con esta crisis del coronavirus se ve que la gente acaba con todo en los supermercados. Ya me diréis tú, yo esta mañana he ido a comprar y la mitad de las estanterías del supermercado vacías. No, es que ayer repusimos, vino mucha gente, vale, pues mañana estarán igual. La manía de acaparar. Pues si hubiera luz y amor en la tierra, uno entendería que ante todo está tu propia inteligencia. ¿Para qué voy a comprar 10 docenas de huevos si se me van a estropear, por ejemplo? Si no las necesito. Si hubiera amor, es decir, comprender la necesidad del hermano, uno no acapararía. Y por lo tanto, si estas cualidades existen, no existiría el plexo solar, que es la parte oscura. El morador del umbral se moriría de hambre. ¿Veis la historia? La idea de Lerna se moriría de hambre. Eso es el desapego, hablando en plata. Y luego el colofón es que estas tres energías restablezcan el plan en la Tierra. ¿Qué es el plan? El cumplimiento de la luz, del amor y de la voluntad al bien. La inteligencia, el corazón y precisamente el propósito divino. Nos quedamos aquí ya, familia. Hacemos un mantra. Pues mira, la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres,
que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, Que la luz, el amor y el poder el poder restablezcan el plan en la tierra. en la tierra. Entonaremos 3 veces la palabra sagrada.